Terminé de tejer la parte del cuerpo, así salió, y tejí una manga. Ahora con ustedes vamos a tejer otra, se tejen igual, ¿no? Bueno, ¿con qué materiales la vamos a tejer? Podemos seguir utilizando las mismas agujas con las que tejimos el cuerpo, la parte delantera, la parte trasera. Pero cuando vamos a tejer en el círculo, lo voy a hacer en el círculo, es bastante incómodo ir pasando todos estos puntos por todo eso, por todas estas partes, digamos, ¿cómo se llaman? Bueno, díganme en comentario cómo se llama esto. O sea, tienen que ir tejiendo en el círculo y todos los puntos ir pasando, es bastante incómodo. También tengo estas agujas que uno dice, bueno, con estas, perfecto, ¿no? Vamos a tejer el círculo. Son muy incómodas. La verdad que no sé para qué hicieron estas agujas, tejer qué cosa con esto, porque cuando estamos tejiendo así, aquí se dobla mucho y se rompe con facilidad, o sea, se rompe enseguida. Así que bueno, yo la verdad que no aconsejo estas agujas mucho porque en este caso yo pensaba que con estas agujas va a ser cómodo tejer en círculo las partes chiquititas como la manga, por ejemplo, pero no. Así que yo elijo estas agujas, que son 5 agujas para tejer medias, agujas circulares. Tengo una más por aquí y esta aguja no la voy a utilizar, voy a tejer con 4 porque llegó así media rota, ¿no? O sea, como que no se puede tejer porque igualmente tejiendo con 3 agujas, o sea, tenemos que montar los puntos así, así y así sobre 3 agujas. A mí me resultó muy cómodo, así que bueno, cada uno elige cómo va a tejer. También hay opción de tejer ida y vuelta, pero también es incómodo porque aquí no tenemos, si tuviéramos costura aquí, ¿no? Entonces bueno, se puede abrir y tejer ida y vuelta, pero en este caso no, porque como es para bebé, y cuando menos costuras hay, mejor para ellos. Así que bueno, compren estas agujas que son bastante buenas, si llegan bien sin ningún defecto, son cómodas. Hay de metal también, yo tengo estas, de metal tengo de otro número, pero necesito este número, así que empezamos. Miren la manga, ¿no? Primero que nada tenemos que buscar el centro, el punto medio, porque aquí tenemos que montar 5 puntos más, porque si tejemos así, primero que va a quedar hueco, segundo que la manga cuando el niño quiera mover los brazos va a ser incómodo, así que aquí sí o sí tenemos que montar 5 puntos. Sería 1, 2, que son estos puntos de raglan, como pueden ver, se fueron no para la manga sino para el cuerpo, así que 2 puntos de un lado, 2 puntos de otro lado y un punto del medio. Buscamos este punto del medio y lo separamos con marcadores. A ver, miren, el punto del medio es un marcador aquí, otro aquí. Los marcadores también nos van a servir para saber en qué vuelta estamos tejiendo, porque cuando tejemos en círculo, ahí está, podemos perdernos fácilmente en qué vuelta estamos, ¿no? Ahora tenemos que montar todos estos puntos. Yo voy a empezar más o menos por aquí, voy a montar estos puntos, vamos a agregar estos puntos aquí, subir o sea, estos puntos van así sobre una aguja y los demás 2 agujas restantes o 4. Mi aguja vino con la falla, así que voy a tejer con 3. Bueno, tenemos que agregar lana aquí.
agregamos lana aquí, donde vamos a empezar a subir los puntos aquí. Entonces del otro lado pasamos la lana, hacemos el nudo. Bueno, voy a empezar a pasar unos cuantos puntos, así, 1, 2, 3, 4, 5. Después en el proceso, cuando empezamos a tejer en círculo, vamos a ir colocando los puntos. Y hay un punto aquí, a ver si se puede ver. Tienen que subir todos los puntos, ¿ven? Así. Todavía esta lana la dejo para que no... la voy a sacar después. Bueno, ahora tenemos marcadores, ¿no? ¿Están colocados bien? Sí. Hasta el marcador tengo que subir 2 puntos. Lo hago así. 1. Y por aquí hacer para que no quede hueco. Así, miren. Espero que se vea. Para que quede lindo después y no queden huecos. 2. Paso el marcador. Voy a subir el punto central. Este. Paso el marcador. Y vamos a subir 2 puntos más aquí. Bueno, espero que se entienda todo, pero es un poquito así complicadito. 2 puntos más. 1 y 2. Y vamos a pasar unos cuantos puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Por ahora es suficiente. 6. Aquí no importa la cantidad de puntos, tienen que distribuir los puntos para tejer cómodos, ¿no? Después, los puntos, voy a tomar 2 puntos más porque quedan muchos. 1, 2. Los puntos restantes van para otras agujas. Y la lana que sostiene todos estos puntos voy a sacarla después, cuando todos los puntos van a estar sobre las agujas, así no se me van a perder ninguno. Una y otra. A ver si no agarré una aguja fallada. Así que yo voy a trabajar sobre 3 agujas, ustedes sobre 4. Pueden trabajar sobre 3. Eso vean ustedes. Bueno, una vez cuando todos los puntos están sobre las agujas, tomamos ahora sí la tijera y vamos a cortar, ir sacando. De a una no va a salir, así que vamos a sacarla de a poquito. Tiene que ser de otro color para no confundir y no cortar, va a ser lío.
Aquí se enganchó, vamos a sacar. No tengan miedo, es al principio nada más. Después tejemos muy rápido todo. Bueno, estamos empezando. Vamos a empezar a tejer la manga. Vamos a tener que saber que cuando empezamos a tejer, por ejemplo, esta vuelta, tenemos que ir anotando. Vuelta número 1, por ejemplo, ¿no? Aquí tengo, miren. Aquí dice mangas. En total son 46 vueltas para mi talle con mi lana, con mis agujas, mi número, ¿no? Ustedes por ahí tienen que tejer la manga más larga, más corta. En mi caso, 46 vueltas. Entonces, en la vuelta número 4, 12, 20 y 28 voy a hacer disminuciones. Voy a disminuir 4 veces. Las disminuciones se hacen por debajo de la sisa. Aquí se pueden ver. Al principio, 1, 2, 3, 4. 4 disminuciones. 2 puntos de un lado, 2 puntos del otro lado. Este punto en el centro, en el medio, que está separado con los marcadores, lo tejemos al derecho, ¿no? Y estos antes de este punto y después de este punto hacemos disminuciones. Cada cuántas vueltas hacer disminuciones también depende cómo quieren tejer la manga. Si la quieren hacer más ancha o menos ancha, esto van viendo ustedes. Yo hice, generalmente se hacen disminuciones cada 8 o 10 vueltas, más o menos. Si tejemos con esta lana para bebés. Para bebés estamos hablando. Bueno, entonces voy a tejer 37 vueltas. Todas las vueltas tejemos con el punto al derecho. Al derecho, no hay puntos al revés. En el círculo se teje al derecho para obtener punto jersey. Tejemos hasta la vuelta 37. Después necesitamos obtener este punto Santa Clara. Para eso tejemos una vuelta con los puntos al revés, una vuelta con los puntos al derecho, una vuelta al revés, una vuelta al derecho, y así voy a tejer hasta la vuelta 46 y después cerramos los puntos, nada más. Después lo vamos a esconder con la ayuda de un crochet por ahí, hacer un nudo. Esto ya lo mostré varias veces. Bueno, a mí me queda lana por aquí, entonces estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos, por ahora voy a pasar a esta aguja. Después, cuando voy a tejer 8 puntos, estos puntos van a quedar sobre la aguja donde están los marcadores. Y cuando empezamos a tejer esta vuelta donde están los marcadores, tenemos que ir anotando que estamos tejiendo esa vuelta. A ver. Bueno, seguimos pasando estos puntos. Para poder empezar a tejer, digamos. A ver, 2 más. Y aquí empieza la primera vuelta. ¿Bien? Entonces, anotamos que tejemos. Ay, pasé de más. Esperen. Bueno, todo en vivo en directo. Donde está la lana, ahí tenemos que empezar. Me confundí. Aquí, ¿ven? Seguimos. Tejiendo como ya tejimos, subimos estas vueltas, subimos estos puntos, 5 puntos. Entonces vamos a ir marcando que empezamos a tejer la vuelta número 1.
A ver cómo subo la cámara un poquito. Todo un desafío. Entonces empezamos a tejer la vuelta número 1. Marcamos. Tejemos la vuelta número 1. Voy a tejer unos cuantos puntos, unos 6, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, así quedan distribuidos mis puntos por ahora. Después, cuando vamos a tener que tejer, disminuir los puntos, tejer 2 puntos juntos al derecho y 2 puntos juntos al derecho, aquí se van a ir disminuyendo los puntos. Entonces vamos a ir pasando los puntos de esta aguja a esta. Empezamos entonces, estamos tejiendo la vuelta número 1. Para no confundirse, siempre por favor anoten. Y tejemos con los puntos al derecho. En este caso tomamos el punto por la parte de atrás, porque si lo tomamos así por delante, vamos a tener el punto cruzado, retorcido, y no va a quedar bien. Entonces miren cómo están los puntos, la parte de atrás sobresale. Entonces cuando tejemos con los en círculo, tomamos estos puntos por atrás. ¿Ven? Para que no queden puntos cruzados. ¿Está así? Entonces eso, estamos tejiendo la vuelta número 1. Vamos a tejer un par de vueltas juntos para que entiendan cómo es. Ahora tejemos estos puntos de esta aguja. ¿Sí? Si estamos tejiendo una manga, por ejemplo, más grande, como para una persona más grande, para adultos, obviamente con 3 agujas no va a alcanzar. Bien, estoy tejiendo sobre 3 agujas, 1, 2 y 3. Bueno, llegamos otra vez a la vuelta donde están los marcadores. Tenemos que marcar, anotar que estamos tejiendo la vuelta número 2. Y tejer la vuelta número 2. Tomamos el punto por atrás para que no quede cruzado. Entonces con cuidado, ahí se está escapando. Estoy mirando en la cámara y bueno, créanme que es incómodo un poco de tejer frente a la cámara. Pasamos bueno, ahora ¿dónde queda el punto medio? El punto medio es este. Aquí está. Este es. ¿Ven? Ahí. Y este punto medio, ¿por qué ponemos los marcadores? Porque después tenemos que disminuir antes de este punto central y después. Por ahora en esta vuelta no hay disminuciones, así que tejemos todos los puntos al derecho. Bueno, espero que esto se entienda. Voy a tejer hasta la vuelta número 4, donde tengo que hacer disminuciones. Aquí fíjense, en esta vuelta el punto lo voy a tomar por la parte de adelante, porque no me sobresale el lado de atrás. ¿Ven? Si lo voy a tomar de atrás, va a salir punto cruzado nuevamente, y nosotros queremos que los puntos queden todos sin cruzar.
Así que presten atención a esto también, porque por ahí donde nosotros montamos los puntos, salieron de una forma y aquí salen de otra. Esto es toda una ciencia, corazones, así que bueno. A ver, veamos aquí cómo están. Y aquí los puntos también los tomamos por la parte de adelante. Esta sería la vuelta número 3. Y no me di cuenta cómo los estaba tejiendo, porque había donde montamos los puntos al principio, ahí como que se cruzaron y teníamos que tejerlos por la parte de atrás, y aquí los tejemos por la parte de adelante. Fíjense, ven, porque ese punto de atrás no sobresale, sino sobresale este punto, este lado de adelante. Entonces los tomamos así, de esta forma. Esta es la vuelta 3. O sea, es todo, la verdad que punto jersey es muy fácil, es uno de los puntos más súper fáciles que hay. Y tomarlo por la parte de adelante o por la parte de atrás, eso tienen que ver ustedes para que los puntos para que el punto no salga cruzado. Porque muchas veces me preguntan cómo tomamos el punto. Silvana, vos tomás una vez por adelante, otra vez por atrás. Los puntos, cuando hacemos las trenzas, por ejemplo, cruzamos los puntos. Yo lo tomo como es más cómodo, y cuando tejemos la vuelta del revés, el punto, digamos, se adapta. Bueno, estoy mostrando todo, así que espero que todo se entienda perfectamente bien. Estamos tomando los puntos por delante. Al principio recién, cuando los montamos ahí, sí, por atrás, pero ahora en todas las vueltas tomamos el punto por la parte, porque si lo tejo por atrás, así, me va a quedar cruzado. ¿Ven cómo se cruza? Entonces lo tomamos así, y así no se cruza. Bien, vuelta número 4, donde vamos a hacer disminuciones. Voy a mostrar una sola vez, después ustedes van a tejerlo solitos. Tejemos hasta que me tienen que dar 2 puntos antes de los marcadores. Ahí están 2 puntos, aquí está el marcador. Estos 2 puntos tejemos de esta forma, 2 puntos juntos al derecho. Serían 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la derecha. Pasamos el marcador, tejemos el punto central al derecho, pasamos el marcador, y ahora tejemos 2 puntos juntos al derecho, inclinados hacia la izquierda. Sería disminución simple. Para esto pasamos un punto sin tejer, tejemos el siguiente punto al derecho, deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido. De esta forma, estos 2 puntos miran para el lado izquierdo. Bueno, y seguimos tejiendo nuestra vuelta número 4. Bien, entonces yo voy a tejer 37 vueltas, después vuelta 38 al revés, 39 derecho, 40 revés, 41 derecho, y así, de esta forma llegamos hasta la final de nuestro trabajo. Y lo único que nos faltaría hacer es mojar la prenda o lavarla si quieren. Yo simplemente la mojé en agua tibia
Ven cómo sale esta. Como que todo todo imparejo, y bueno, y hay que trabajarla, seguirla. Voy a mostrar ahora cómo me quedó la otra. Bueno, después de mojar y secarla sobre una toalla, sobre una superficie plana, así queda perfecta. Esta lana no hay que plancharla, dice, me parece que no se puede planchar, así que yo no veo necesidad de plancharla. Simplemente mojarla con agua tibia, lavarla si quieren con un jabón para lana, cosemos los botones y nada, eso es todo. Para esta voy a utilizar estos botones. Tanto ruido, los helicópteros. Los botones, voy a coser estos que van a ir perfectamente. Bueno, espero que les gustó ese video tutorial, que lo van a realizar. Si van a tejer, pues me pueden mandar fotitos a mi Facebook, a Instagram con hashtag SilvanaTeam. Voy a ver todo y voy a publicar después sus trabajos en mi próximo video. A veces subo videos de trabajos de mis suscriptores. La gente que me sigue manda sus trabajos tejidos y a veces hago esos videos. Así que bueno, un abrazo a todos y nos vemos en mis próximos videos de tejido. Chao, chao.